Antes de empezar con la primera, les quiero comentar que granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal replegaron hace unos momentos a vecinos de la delegación Álvaro Obregón que bloqueaban la Avenida de las Torres como parte de movilizaciones anunciadas, convocadas por inconformes que se oponen a la construcción del tren que comunicaría al Distrito Federal con la ciudad de Toluca. A través de redes sociales se hizo esta convocatoria para realizar bloqueos desde las 6 de la mañana de este viernes en avenidas importantes del poniente de la ciudad, particularmente en la zona de Interlomas y de Santa Fe, fundamentalmente Santa Fe. Ante esto, el gobierno capitalino advertía que no se permitiría que se trastocara el derecho de terceros y advirtió que elementos de seguridad pública estarían desplegados para despejar a las vialidades, especialmente a la avenida Constituyentes, a la avenida Observatorio, a la avenida Vasco de Quiroga, a la avenida de las Torres, a Virreyes y al tramo que le corresponde de la carretera México-Toluca, que también hubo un amago para que todo esto fuera bloqueado. Esto se los quiero informar desde este momento porque muchísimas personas en la zona de Santa Fe tomaron la decisión de ni siquiera moverse en toda esta vasta zona del poniente de la capital de la República Mexicana, Santa Fe, y la región de Interlomas. Estos dos lugares están semi paralizados ante el amago de estos bloqueos y les pido a ustedes, por información que recibo de la propia autoridad del Distrito Federal, para decirles que el amago de bloqueo ha sido desbloqueado y por lo mismo puede haber y se puede pretender que haya una circulación. Bueno, dicho esto, empiezo con la primera para comunicarles que hoy hay una etapa interesante, no digo más que interesante, de la propuesta de reforma educativa para nuestro país. A partir de este fin de semana se llevará a cabo esta, se llama evaluación de desempeño para maestros de educación básica y media superior, de acuerdo con el calendario propuesto en la reforma de la Secretaría de Educación Pública para este 2015, en lo que se llama Servicio Profesional Docente, dependiente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el INE. En el primer grupo de la evaluación de desempeño hubo el registro de casi 150,000 maestros, 149,749 maestros participantes, poco más de 116,000 de ellos de educación básica y unos 30,000 de educación media superior y cerca de 4,000 profesores que se desempeñan como, por ejemplo, directores en escuelas primarias del sistema público en educación del país. Sin embargo, dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, ya me había tardado, ¿no?, anunciaron diversas acciones de resistencia y de boicot para ir en contra de la aplicación de los exámenes. ¿Y cómo serían estas manifestaciones en contra? Bloqueo de sedes y convocatoria a la no asistencia, a pesar de que no se van a presentar sin justificación como una causa de sanción o incluso de cese. No se van a presentar y la SEP ya dice, no te presentas, entonces vendrá un cese inmediato. El líder de la sección 18 de Michoacán, Juan José Ortega, y de la 9, Enrique Enríquez, exigieron mesas de diálogo con las autoridades para exponer sus quejas en contra de la reforma educativa, obviamente en contra de la evaluación obligatoria. Dice, fíjense lo que dice, antes de llegar a un punto de quiebre en donde ya no haya retorno.
están con esto amenazando a la autoridad, haciéndole sentir que habrá un punto de quiebre y que de ese momento en adelante ya ni diálogo. Y esto es, creo, un momento decisivo el que se está jugando ahora hacia la pretendida reforma educativa en México. La disidencia magisterial ha coordinado acciones en contra de la realización de los exámenes en el estado de Oaxaca, que ya sabemos que tiene su máxima expresión la coordinadora, pero también es Michoacán, también es Guerrero y también es el estado de Chiapas. Fundamentalmente estos 4 estados son los que tienen mayores reticencias al proceso de reforma a la educación en México, que empieza con el ingrediente principal, que es el que los maestros mexicanos tengan una probada capacidad y, en caso de que no puedan para esta capacidad, la tutoría suficiente como para que suban su nivel de calidad y con ello tengamos mejores maestros. La reforma propone un proceso de mejora al sistema educativo, aunque tiene un periodo de adaptación que se antoja largo. Este país, México, requiere inmediatamente subir los estándares de calidad educativa y esta reforma educativa que se propone tiene pasos muy graduales que en el abono del tiempo pensamos son desesperantemente lentos para las necesidades de nuestros jóvenes. Dicen los maestros que se irán al paro indefinido de la coordinadora, Dicen los maestros de la coordinadora que se irán al paro indefinido si la Secretaría de Educación Pública cumple con su amenaza de despedir a quien no se presente a la evaluación de desempeño. Por su parte, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, asegura que la Policía Federal apoyará la vigilancia de las sedes en donde se ha convocado a la prueba para garantizar el derecho de quienes sí quieran presentarse a un examen evaluatorio. Da tristeza que un secretario de Educación Pública tenga que decir que se requiere de la presencia de la policía para llevar a cabo con garantías la evaluación de aquellos maestros que sí quieren mejorar sus estándares. La policía interviniendo en un acto que pretende civilidad, que pretende educación, calidad, involucramiento, compromiso con la juventud mexicana, con policía. Si a la autoridad no le queda de otra y no hay convencimiento de algunos sectores de la educación en México para que entre todos entendamos que México debe ir por una cruzada de calidad, habría que ejercer una labor de un mayor liderazgo para dialogar con esos grupos, para entender cuáles son sus limitaciones. Yo puedo entender una, fácil. En México los maestros están mal pagados. En México hay muchos maestros que tienen condiciones muy difíciles para dar sus clases. En México hay muchas escuelas que están en malas condiciones. En México no hay un modelo educativo. En México, cientos de miles de maestros, aparte de ser maestros, tienen que ser otra cosa porque no les alcanza con ser maestros. Sí, hay muchos problemas. Pero también en el sector educativo mexicano hay muchísimo dispendio y quisiéramos ver que la reforma educativa hubiera un programa de racionalidad en el que se pudiera garantizar que los recursos que van a dar a la educación en México se empleen para la educación en México y no para lo que desafortunadamente se presenta en el sector educativo, en donde hay
un ámbito de inoperancia, ineficacia y corrupción. Si todo el recurso educativo fuera a dar a la educación, otro gallo nos cantara, pero no es así. Entonces, no todo es o tiene una razón la autoridad y no todo es o tiene una razón el magisterio disidente. Tiene que haber un punto de encuentro en donde todos entremos viendo hacia el mismo lado para que solucionemos en el mismo lado los principales retos que tiene que resolver México para poder decir, como Singapur, como Corea, como Malasia, como Chile, como Argentina, que hay una reforma que en calidad y en cantidad es una reforma que puede modificar los estándares de educación de nuestro máximo recurso que tenemos en el país, que es el recurso humano. Personas de carne y hueso, jóvenes, que quieren estudiar, capacitarse, ser mejores, tener una opción de trabajo, y para ello tiene que haber una oferta del mismo, con imaginación, con un modelo de desarrollo que sea mucho más apegado a las necesidades de un siglo que viene con muchos cambios. México debe avanzar en el marco de estas reformas que se han propuesto, pero también creo que muchas de estas reformas propuestas tendrían que ser modificadas, tendrían que ser más agresivas, más profundas, no tan graduales, y llegar a las reformas deseables y no a las reformas posibles. Y pienso que estamos en la dinámica de ver lo posible dentro de lo deseable. Y esta no es la mejor recomendación para el desarrollo. Dice el secretario Aurelio Nuño que en Chiapas, Guerrero, Michoacán y Oaxaca la evaluación no comienza este fin de semana, que ya estaba en el calendario. Personalmente pensamos aquí en este programa que no es cierto, que lo que dice Aurelio Nuño no es preciso. Qué casualidad que los estados de mayor conflictiva para la evaluación sean justo los estados que hoy, en este fin de semana, no empiezan con el proceso evaluatorio. Pero asegura que entre el 21 de noviembre y el 13 de diciembre habrá la necesidad de todos estos estados que aquí enuncio para que también pasen por están pateando el bote hacia adelante. O sea, están dándole espacio, me imagino, a la negociación con los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en diferentes secciones, las más complejas, la 22 de Oaxaca y la 19 de Michoacán, 18 de Michoacán, que se presentan como disidentes a la iniciativa general. La evaluación de desempeño busca detectar deficiencias en los conocimientos de los profesores, detectarlas para corregirlas mediante asesorías, únicamente reprobando en 3 ocasiones a lo largo de 2 años. Esta prueba implicaría el que después de toda esta este largo tramo de primero reprobar y entra un tutor a el maestro reprobado. Lo lleva durante todo un año para pretender una mayor capacitación. Al año otra vez se presenta. Si reprueba, otra vez tiene un periodo igual y hasta la tercera, digamos hasta que repruebe 3 veces, el maestro sería retirado del aula, pero remitido dentro de la propia secretaría a una otra área administrativa y no sería cesado ni puesto fuera del esquema educativo nacional. Es decir, esa persona incapaz de educar gravitaría dentro de la nómina de la Secretaría de Educación Pública. Así está la reforma. Pensamos
que es una reforma educativa que no va con profundidad a resolver un tema que es fundamental. ¿Cómo puedes tener tú una calidad en la educación si no tienes maestros que la tienen? Si no hay maestros de calidad. ¿Cuántos maestros hay en el sistema educativo nacional? Entre el sector público y el sector privado, pensemos en 1,5 millones. Pensemos que en el sistema público haya 1,200,000. Pensemos que de esos hay un porcentaje X que no tiene capacidad de enseñar, que recibió la plaza de maestro de sus padres como un derecho de sangre. En otros tiempos estas plazas eran cotos de poder magisteriales. Y de ahí viene Carlos Jongitud, y de ahí viene el Bester Gordillo, y Juan Díaz de la Torre, y todos. En ello, claro, ahora se está tratando de corregir un problema de décadas, de muchas décadas. La falta de calidad en la educación en México se arrastra desde las épocas de Vasconcelos hasta la fecha. Y no es un asunto del día de hoy. La organización Mexicanos Primero, encabezada por Claudio X González, ha lanzado una campaña en las redes sociales con un hashtag que dice hashtag creo en los maestros. Hashtag creo en los maestros. ¿Para qué es esta campaña encabezada por Mexicanos Primero? Es una campaña para reconocer y apoyar a aquellos profesores que se van a presentar a la evaluación y que tienen una preocupación por seguir aprendiendo y con ello también poder el día de hoy o mañana enseñar con una mayor calidad. Mexicanos Primero está exhortando a los ciudadanos a tomarse una foto o a subir un video a YouTube con el hashtag creo en los maestros, en el entendido de que, primero, el avance de un país depende de la educación de sus ciudadanos. Segundo, la educación de los ciudadanos depende de sus maestros. Tercero, el logro de los maestros depende de su constante preparación basada en los resultados de su evaluación. Así es como se ve desde esta organización, preocupada por subir los estándares de la educación. Pero, mientras que esto se da, ustedes ya han emitido una opinión que quiero compartir. Sonia Castillo, Sonny Castle, querida Sonia. Pedro, si no entienden la importancia de la evaluación, ¿entenderán en realidad lo vital de una buena educación para este país? Es algo trágico. Marco Mejorada, reforma educativa trunca, a modo para que gran parte de la población permanezca en el rezago y con ello ser manipulables, ayudados por la televisión. De esta manera aseguran el poder. Gonzalo Carrasco, si el gobierno cede al chantaje de estos rufianes, entonces todo se habrá perdido. El que está a prueba es Nuño. Veremos quién gana. Ignacio Villanueva, la postura de los maestros es el resultado de gobiernos que por años apapacharon con muchas prerrogativas y condiciones de excepción, a diferencia del resto de la fuerza laboral, o sea, haciendo sentir que el sector educativo tuvo zonas de privilegio. Ger García, nos queda claro que los de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no tienen madre, pero tendrán hijos, y si es que tienen hijos, ¿a qué escuelas van? Comentario que ustedes me hacen en las redes sociales sobre esta idea. Antes de terminar con esta parte, con esta primera, yo les quiero decir que a lo largo de mi experiencia como comunicador, he notado que cuando generalizo sobre la capacidad de los maestros y hablo de sus limitaciones, inmediatamente surgen maestros, y con razón, que me dicen: Pedro,
hay maestros en México que sí estamos comprometidos con la calidad, con la cultura, con la educación. Los hay. Yo soy uno de ellos, me dicen. Y lo puedo entender, lo compro. No puedo generalizar, no debo hacerlo. No se vale. Y pienso que sí hay una zona del Magisterio Nacional que tiene la vocación, esa de la que hablaba Cantinflas cuando hizo la película de El Profe, ¿no? Estaba enamorado de enseñar, se involucraba con sus alumnos, no importaban las condiciones del entorno para poder enseñar, para educar, para aprender y enseñar, para estar constantemente capacitándose como un maestro rural humilde que tenía, sí, la humildad de su actitud, pero la enorme grandeza de su convicción. A esos maestros, a esos, nuestro respeto, admiración, compromiso, y con esos maestros nada. Para esos maestros todo. Aquí lo que tenemos que arreglar es una zona del magisterio, no sabemos de qué amplitud, que no tiene las cartas credenciales suficientes para enseñar. Porque es ignorante, porque no goza del compromiso que hay que tener con la juventud y porque ven en el magisterio solamente una tabla de salvación a una situación que yo entiendo pueda resultar precaria. Mas eso no justifica que todo el sistema educativo nacional tenga que ser sacrificado. Esto pienso que no se vale. Vamos a hacer un corte. Aquí regresaremos con lo importante.